el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Muy buenos días. Una vez más nos encontramos para dar gracias al Señor, meditar este evangelio que hemos proclamado y sobre todo hacer el compromiso cada uno de nosotros de poner en práctica las enseñanzas que nos da el Señor en cada una de sus palabras. En esta oportunidad nos encontramos con este episodio en el que Jesús dice a los discípulos: oigan bien, vamos a la otra orilla, crucemos hasta la otra orilla. Allí, en aquel otro lado, pues también había gente a quien anunciarles el reino. Y por eso Jesús le dice: vamos a la otra orilla. Había mucha gente y se marcharon en barca, y entonces otras barcas lo seguían porque querían seguir escuchando palabras de sabiduría, palabra de vida, que era lo que Jesús pues le daba a todos. En el trayecto, Jesús, cansado, pues se duerme, se acomoda y se duerme, y se levanta una gran tempestad. Se levanta una gran tempestad que casi llena la barca de agua, la mueve para allí, para acá. Jesús duerme tranquilo a pesar de todo el movimiento que causan los vientos y las olas que se levantan en aquel lago. Entonces, interesante la actitud de los discípulos. Los despiertan: no te importa que nosotros podamos perecer. ¿Cómo es que duerme tan tranquilo y nosotros luchando aquí, sacando agua de la barca y todo esto? Jesús, sin decir nada, se levanta y calma la tempestad. Calma la tempestad. Eso me recuerda una canción hermosísima que escuché hace mucho tiempo y siempre pues me la aprendí y siempre en algunos momentos pues la canto. Jesús es mi capitán. Andaba yo en un barco sin puerto al cual llegar. De repente vino una tempestad e iba a naufragar. Luché y luché y me afané, pero no pude vencer. Pero Jesús estaba allí en la barca. Entonces, quiero que nosotros nos quedemos reflexionando sobre este punto. Jesús dijo: vamos a la otra orilla.
algún momento dijo, intentemos ir a la otra orilla. Vamos a tratar de cruzar a la otra orilla. A ver si podemos ir a la otra orilla. A ver si el lago nos deja cruzar a la otra orilla. A ver si todo está en calma y logramos cruzar. No, Jesús dijo, vamos a la otra orilla. Y definitivamente no era para quedarse en medio del lago. No era para que una tempestad, una pequeña tempestad, unos vientos, pues pudiesen obstruir ese paso de Jesús y sus discípulos hacia la otra orilla. Es por ello que, aunque los discípulos en ese momento, aún habiendo caminado con Jesús, andado con Jesús, sido enseñados e instruidos por Él, sabiendo ya que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, a quien ellos han seguido sin importar lo que han dejado atrás, porque han entendido que ha sido la decisión más importante de sus vidas, aún así sienten miedo, se asustan y se escandalizan cuando esta tempestad se levanta y mueve la barca hacia todos los lados y Jesús duerme. Pero tú y yo, hermano y hermana, hoy conocemos la historia porque nos las han contado los apóstoles, porque hombres instruidos por el mismo Señor decidieron escribir lo acontecido y nos da a nosotros una ventaja sobre los discípulos que allí estaban con Jesús, y es saber que Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, todo lo puede, y que cuando nos dice esto va a ser así, definitivamente podemos afirmarlo, que cuando pedimos en su nombre, definitivamente podemos asegurar que si es para el bien nuestro y de los demás, va a suceder, nos lo va a conceder. Entonces, esa ventaja tenemos sobre los discípulos, que sabiendo que Jesús le dijo, vamos a la otra orilla, tenían la incógnita y el miedo, y viviendo ese momento, pues definitivamente no era tan fácil para ellos. Por eso, hoy, nosotros, sabiendo que Jesús se levantó cuando lo despertaron y calmó la tempestad, calmó el mar y llegaron hacia la otra orilla, también hoy nosotros tenemos que ver qué nos está diciendo Jesús. Cuando le pedimos, cuando estamos en una dificultad, cuando estamos en alguna situación, ¿qué nos dice Jesús? Cuando hablamos con Él, cuando le preguntamos, cuando le pedimos, cuando oramos, ¿qué nos dice? Para ello es importante que nosotros podamos escuchar la voz de Jesús, que podamos aprender a escuchar la voz de Jesús. Vamos a la otra orilla, dijo a los discípulos. ¿Qué te está diciendo a ti hoy? ¿Qué le estás pidiendo por esa situación por la que está pasando? ¿Qué te está diciendo a ti hoy que te está pidiendo por ese problema? ¿Qué te está diciendo hoy por aquello que le estás pidiendo? Decía Cornelia Connelly, fundadora de la Congregación del Santo Niño Jesús, que solo aquellos que saben hacer silencio interior pueden escuchar la voz del Señor. El bullicio que hoy tenemos interiormente, causado por las mismas dificultades y por tantas cosas, no nos permite escuchar claramente la voz del Señor. Pero también el tanto hablar, solo hablar cuando estamos orando, pedir, Señor esto, Señor aquello, dame lo otro, te pido, y jamás una oportunidad le damos al Señor para que Él nos responda. Cuando rara vez damos gracias, pues pedimos, damos gracias y ¡pap!, terminó la conversación. Entonces eso no es una conversación, no es un diálogo, es un monólogo donde solo yo hablo. Y Jesús también quiere hablarnos. Aprendamos a hacer silencio exterior e interior
para escuchar la voz del Señor que me dice, vamos a la otra orilla. Que me dice, esto se va a resolver. Que me dice, tranquilo, que todo tiene solución. Aprendamos a escuchar la voz del Señor, confiemos en su palabra y obremos conforme a esa palabra que nos da, conforme a su voluntad. Vamos a la otra orilla, nos dice el Señor, con toda confianza. Embarquémonos en esa barca, porque ese lago, sin importar las tempestades que se levanten, no nos va a ir. Feliz, bendecido y productivo día para todos y todas.